Buena tarde, estas son las noticias de Radar Informativo RD. Comenzamos. Pulso terminal. Alianza entre Estados Unidos y Colombia a Diosdado Cabello. Adiós entre escombros y pantallas. El doloroso duelo a distancia de la diáspora venezolana. Paciencia agotada. Salarios, agua y elecciones encienden las calles de Venezuela. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Impacto en sus manos, las noticias más importantes de Venezuela y la región, con toda la información y los detalles de lo que está ocurriendo. Soy Génesis Pérez y para mí es un placer acompañarlos. Comencemos. La alianza militar que acaban de establecer Colombia y Estados Unidos contra los grupos pone nuevamente la mirada sobre la frontera con Venezuela. En ese escenario, la operación Relámpago del Catatumbo, liderada por Diosdado Cabello, estará en la obligación de cooperar con la ofensiva de Bogotá y Washington. Juliana Palmar. Militar contra los grupos armados del Catatumbo entra en una nueva fase de cooperación militar entre Washington y Bogotá. El objetivo es golpear estructuras del ELN y las disidencias, pero cualquier operación en esta zona tendrá un impacto directo sobre la frontera venezolana que mantiene la operación Relámpago del Catatumbo, desplegada para controlar pasos fronterizos y combatir grupos irregulares y redes de narcotráfico. I'm also proud to announce that Colombia will join the ACCC, becoming the 19th member. And through the newly inaugurated president, as our president likes to say, President El Tigre, Colombia has already requested that the Department of War join Colombia in its fight against narco-terrorism, authorizing joint military operations to destroy terrorists and terror networks. Thank you very much. La incógnita ahora es el papel de Caracas. ¿Mantendrá una operación exclusivamente venezolana o habrá coordinación con Colombia para cerrar corredores utilizados por los grupos armados? Bueno, la alianza militar entre Colombia y Venezuela está en el marco de la lucha y evidentemente que esto no es nuevo. Recordemos que en los años 90 se hizo el Plan Colombia, donde Estados Unidos dio mucha ayuda militar, tanto de profesionales como de material de defensa. Y en esa cooperación con Colombia ya tienen amplia experiencia en la lucha contra las drogas en territorio colombiano. De manera que el rol que tiene Venezuela en esto va a ser un rol de contención o las instrucciones que les dé Estados Unidos al respecto. Y aquí aparece el factor Diosdado Cabello. ¿Puede el dirigente chavista mantener una política de control exclusivamente venezolana? ¿O el nuevo escenario regional podría obligarlo a cooperar con Estados Unidos y Colombia? ¿Qué implicaciones tendría para la soberanía venezolana y para la propia operación Relámpago del Catatumbo? Sí, está obligado. Lo tienen precisado, vale $25 millones. Si él no colabora, en cualquier momento se lo llevan. Me imagino que le estarán negociando y tratando de ayudar a los Estados Unidos en esta lucha antidroga para salvar su alma. Pero Diosdado los hilos de Diosdado están manejados por los Estados Unidos. Lo tienen precisado exactamente. El nuevo escenario regional coloca a Venezuela ante una decisión compleja: cooperar, coordinar o mantenerse al margen de las operaciones de Estados Unidos y Colombia contra los grupos. La respuesta de Diosdado Cabello podría definir no solo el futuro de la operación Relámpago del Catatumbo, sino también la posición de Caracas frente a Washington y Bogotá. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Se enciende el debate en las calles y en las redes. Impacto Venezuela abre el espacio para escuchar las opiniones de la ciudadanía frente a la pregunta planteada en nuestra emisión matutina de hoy. Se abre el camino para desmontar al TCJ chavista, mientras, por ejemplo, Linda Loaiza, una de las tantas víctimas de este sistema, acumula 25 años esperando justicia. ¿Qué garantías exigirías para confiar en la renovación total de magistrados del TCJ? Comenzamos con Rafael Cornieles, quien asegura que aquí hay que confiar en Dinora y su gente para colocar magistrados en los cuales podamos tener confianza, porque el chavismo va a tratar siempre de buscar la manera de jugar a su favor. Gracias por estar con nosotros, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. Seguimos con las noticias. Por su parte, Denise Rangel
piensa que hay que colocar abogados que cumplan con los requisitos mínimos para ocupar un sillón en el alto tribunal. El caso de Linda Loaiza debe ser reparado como manda la ley. Neptalí Jaramillo dice que el país decente tiene que presionar para que se cumplan los acuerdos establecidos y verificar mediante auditorías el manejo de los recursos descongelados por los organismos internacionales. Y finalmente, Carlos Padilla opina: qué vergüenza de mesa de negociación. En premio a los excelentes servicios prestados durante el terremoto, se decide entregar a los delincuentes el oro guardado en Inglaterra. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. Los primeros acuerdos de la mesa de negociaciones en Venezuela ya generan lecturas divididas. Para algunos sectores, la renovación completa del TSJ y la recuperación de activos bloqueados abren una oportunidad real de transición. Pero para otros, sigue faltando amplitud y desconfían que el chavismo le ponga las manos a los fondos en Inglaterra. El diálogo mostró resultados, ahora entra en la etapa más difícil: convencer a quienes todavía miran el proceso con escepticismo. Quique Frías nos amplía la información. Ya el país conoce los primeros acuerdos producto de la primera fase de las negociaciones entre la Comisión de la Asamblea Nacional electa en 2015 y la delegación del gobierno encargado. Lo que más ruido ha hecho es la anunciada reforma completa y profunda del Tribunal Supremo de Justicia. Las reacciones son amplias y algunas son optimistas. Solo tenemos que apostar a que los resultados sean positivos. Sí, ha habido mala experiencia con anteriores diálogos y negociaciones, sí la ha habido. El Tribunal Supremo de Justicia no puede ser el bufete personal de nadie. Todo diálogo, toda posibilidad de encuentro, hay que verla como un hecho favorable dentro de la realidad venezolana, pero también pues hay que ir pues con paciencia y cautela. Es positivo para el país, para el venezolano de a pie, en un país donde la justicia es inexistente, donde la Constitución ha sido violada una y otra vez por quienes están en el poder, como las leyes han sido violadas una y otra vez. Otro factor que genera optimismo es la atención a las injustas detenciones por motivos políticos, que hasta el último conteo de Foro Penal se ubica en 382. La presidenta de la AN 2015, Dinora Figuera, se comprometió con familiares de presos de conciencia. En reunión sostenida con familiares de presos y perseguidos políticos, asumimos el compromiso para que en los próximos días se vayan dando las liberaciones. Yo te puedo decir que nosotros estamos trabajando duro, intenso, para que los presos políticos queden libres. El optimismo no es general. Hay voces que miran con desconfianza el acuerdo sobre los activos venezolanos retenidos en el Banco de Inglaterra. El chavismo reclamó durante años esos fondos, a los que Nicolás Maduro no pudo acceder desde 2019 por temas de legitimidad. Ahora, el gobierno encargado con Delcy Rodríguez y el argumento de atender a las víctimas del doble terremoto logra ponerle la mano a millones de dólares. La promesa, transparencia y auditoría. Pero el historial del manejo de fondos estatales genera mucho escepticismo. Ahora se les da 4.000 millones de dólares para una supuesta reconstrucción que no se está viendo por ningún lado, ¿no? No es moralmente correcto celebrar que al régimen se le entregue 4.000 millones de dólares en oro de los venezolanos. Al margen de una declaración de Delcy Rodríguez, una vez conocido el alcance de las primeras conversaciones, el chavismo comunicacionalmente permanece mudo, a pesar de la responsabilidad que tiene de, ahora sí, dar garantías reales en un momento excepcional para la nación. Las protestas están cambiando de tono y también se están multiplicando. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabiliza 1.926 protestas en lo que va de año, con reclamos que van mucho más allá de los apagones. Trabajadores exigen mejores salarios, comunidades piden agua y vivienda y otros sectores reclaman justicia y elecciones. Son demandas distintas pero con algo en común, que la paciencia se está agotando. María José Prado con más detalles. La calle venezolana está agarrando otro tono. Ya no es solamente el apagón de una comunidad o el reclamo de un trabajador frente a una institución. En los últimos días las protestas se han regado por el interior del país y están mezclando problemas que tienen algo en común, afectan directamente el bolsillo y la vida diaria. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabiliza protestas en 10 estados, entre ellos Anzoátegui, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Guárico y Nueva Esparta. Los reclamos van desde salarios y vivienda hasta agua y seguridad social. Y tengan la seguridad ustedes, que si no aceleran las elecciones,
y si no acelera las elecciones legislativas. Y le están mamando gallo a la clase trabajadora porque piensan ustedes que no vamos a volver a calar los 130 bonos de aguinaldo este diciembre. Están equivocados. Entonces, la fuerza laboral de este país ya saben que no nos lo vamos a calar y el 6 de septiembre vamos a hacer lo impensable como hicimos el 9 de enero. La protesta está pasando de la queja puntual al reclamo acumulado. En Puerto La Cruz, vecinos llegaron hasta la residencia del alcalde por los apagones. En Valencia, habitantes de El Trigal hicieron lo mismo frente a la residencia oficial del gobernador Rafael Lacaba. Y en Aragua, vecinos de La Candelaria denuncian 3 meses sin agua. Es decir, para mucha gente el problema dejó de ser solamente político. Es que no hay luz, no hay agua, el salario no alcanza y las condiciones para jubilarse tampoco dan respuesta. En Caracas, sindicatos y organizaciones civiles marcharon hasta el lugar donde se desarrollaban las conversaciones entre el gobierno interino y la Asamblea Nacional de 2015. No fueron solamente a protestar por el salario, exigieron que sus demandas laborales y de justicia entren en esa negociación, y los sindicatos ya anunciaron nuevas acciones si no reciben respuestas concretas. Para el 6 de septiembre convocaron una gran asamblea en Plaza Venezuela para definir nuevas estrategias de lucha. El riesgo no está solamente en que aparezcan más protestas, está en que distintos sectores empiecen a marchar por lo mismo: trabajo, servicios, justicia y elecciones. De hecho, este viernes 14 de agosto está convocada una protesta nacional contra los apagones bajo la consigna Venezuela en tinieblas, que además incorpora una exigencia política: elecciones presidenciales. En el primer trimestre del año, el OBCS ya había registrado 144% más manifestaciones que en el mismo periodo de 2025. Lo que viene no se puede predecir, pero sí hay señales históricas que mirar. La historia venezolana muestra que una protesta puntual puede crecer cuando se acumulan reclamos y no aparecen respuestas. En 1989, el aumento del transporte fue el detonante de una ola de movilizaciones que terminó extendiéndose por el país. Hoy no hay un elemento para decir que algo parecido vaya a ocurrir, pero sí hay reclamos, más sectores involucrados y menos paciencia. Y si las respuestas siguen sin llegar, la presión en la calle puede crecer y volverse cada vez más difícil de contener. Miles de personas perdieron sus viviendas, pero el terremoto también dejó en pausa una parte importante de la actividad económica de La Guaira. El gobierno anuncia viviendas y créditos, pero el sector privado reclama medidas para reactivar los negocios y participar en las decisiones de reconstrucción. Juan Gutiérrez Gamba nos amplía. A casi 2 meses de los terremotos, La Guaira enfrenta una crisis que va más allá de las viviendas destruidas. El economista Asdrúbal Oliveros estima que el PIB del Estado podría contraerse cerca del 35% durante 2026, con el mayor impacto entre julio y septiembre. La interrupción golpea el comercio, el turismo y las actividades vinculadas al puerto y al aeropuerto. El gobierno ha anunciado viviendas, créditos de emergencia y obras de recuperación, mientras miles de personas continúan desplazadas. La pregunta es si esas medidas alcanzan para reactivar la economía de un estado golpeado en varios frentes. Nuestro puerto de La Guaira ya está activo, empezó a la cosa de unos 10 días empezar a recibir buques cargueros que trasladan esta mercancía de importación y exportación. Ya estamos movilizando, más lento ha de ser el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, independientemente de las estructuras que están destruidas totalmente y que la pista pudieran ser rescatadas rápidamente y que empiecen a entrar vuelos cargueros. Eso va a ayudar mucho a la reactivación, porque parte de la esencia económica y nuestra actividad radican esos dos elementos. El propio balance oficial de más de 17.000 personas que quedaron sin vivienda muestra la dimensión del problema habitacional. La Cámara de Comercio de La Guaira ha planteado medidas como alivios tributarios para empresas y comerciantes afectados y reclama mayor participación del sector privado en la reconstrucción. La actividad real de Vargas se va a llevar a cabo en el momento que ingresen recursos para reactivar todos aquellos negocios que de otra manera fueron afectados, que son más del 40 al 45% de esos comercios que están afectados y que necesitan, afectados en su totalidad, que no tienen ni locales ni tienen mercancía y el capital se perdió. Esa gente necesita urgentemente que el Estado venezolano, conjuntamente con el sector privado, ayuden a resolver la situación que tienen. La reconstrucción necesita atender a quienes perdieron su hogar y recuperar una economía que sostiene a miles de familias. Para los economistas, el gasto público, la recuperación del puerto y el aeropuerto, más los créditos evitarán una caída mayor, pero difícilmente cambiarán el diagnóstico general. En el centenario del nacimiento de Fidel Castro, los cubanos se preguntan qué queda de las promesas de la revolución socialista que dirigió durante casi medio siglo y si sus sucesores
están a la altura del desafío. El Partido Comunista de Cuba, el único en la isla, ha dedicado la semana a homenajear al fallecido líder revolucionario con exposiciones, conciertos y conferencias. Pero el aniversario del 13 de agosto llega en medio de una de las peores crisis que recuerda la isla, sometida a una fuerte presión de Washington y afectada por una grave escasez de alimentos y agua, así como por apagones crónicos. Veamos. Cuba celebra el centenario del nacimiento de Fidel Castro. El aniversario del 13 de agosto llega en medio de una de las peores crisis que recuerda la isla, sometida a una fuerte presión de Washington y afectada por una grave escasez de alimentos y agua y por apagones crónicos. Parte de la generación que creció bajo el liderazgo de Castro lamenta que sus logros apenas sobreviven. ¿Por qué quitan la luz tanto? Están acabando con todos los aparatos. Yo misma que me saqué en el campo el refrigerador y la lavadora. Ya el refrigerador está, que yo hasta que esperar, a ver. Pero muchos, como este electricista de 54 años, lo recuerdan con fervor. Fidel fue un maestro, nos enseñó muchas cosas. Ahora, el legado siempre quedó, pero imagínate tú la necesidad y las cosas, muchas personas lo han dejado atrás. En un pequeño bar en su vivienda, Suárez colecciona recuerdos de la revolución desde hace más de una década y cree que si Fidel viviera hoy, las cosas serían distintas. Era una persona muy estratega, muy natural, y estuviera metiendo el cuerpo duro, por su pueblo. Para muchos, como él, la actual crisis refleja la ausencia del hombre que condujo a Cuba durante casi medio siglo y que murió hace una década. En este taller en La Habana Vieja, Rogelio Valdivia ha levantado una suerte de santuario dedicado al líder revolucionario. Fidel subió a la sierra, hizo la revolución, bajó, hubo cambio, lo que imagínate, ya Fidel no está. Todo el mundo no tiene la capacidad que tenía Fidel. Hay que seguir, hay que seguir. Para otros, los problemas de Cuba no tienen que ver con su ausencia física, sino con el legado que dejó. Este historiador recuerda que durante su juventud supo ver a Fidel como el Redentor, pero esa imagen se fue deteriorando con el tiempo, a medida que la realidad de la vida en la isla se alejaba de las promesas de la revolución. Y el deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Y eso para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí como responsable originario de este desastre nacional. Quienes lo conocieron de cerca, como este ex dirigente estudiantil y cercano colaborador de Castro, admiten que el centenario llega en un momento complejo. En momentos de crisis todo eso se erosiona, se daña, es incuestionable que ha ocurrido, por lo tanto tenemos todavía más en el año de su centenario, si queremos ser consecuentes con rendir un legado a la altura de esas condiciones, de interpretar para que eso no siga ocurriendo y tomar las decisiones en todos los órdenes que estén en la línea de lo que nos enseñó. Aún así, el afecto por Castro sigue vivo entre buena parte de los cubanos. Se pasa mucho trabajo. Con nuestro comandante no. A casi 10 años de la muerte del comandante guerrillero, muchos cubanos se preguntan si sus sucesores están a la altura del desafío. Lo que sucede fuera de nuestras fronteras también es importante conocerlo. Por eso analizamos las noticias internacionales que hoy marcan la pauta y repercuten en Venezuela. Revisamos estos hechos clave, como siempre, en nuestro portal de la casa Impacto Venezuela. De revolucionario a pieza de la transición. El papel del nieto de Raúl Castro en el plan de Estados Unidos para Cuba. Raúl Guillermo Rodríguez
Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, ha pasado de ser un discreto escolta a convertirse en uno de los principales interlocutores de Cuba en las negociaciones secretas con la administración del presidente Donald Trump. Según una investigación del New York Times, su nombre incluso ha sido mencionado como una figura que Washington podría considerar aceptable para liderar una eventual transición en la isla. Rodríguez Castro, de 42 años, durante años fue el guardaespaldas personal de su abuelo. Hoy, sin embargo, mantiene contactos de alto nivel con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el director de la CIA, John Ratcliffe. Reconocer cuerpos por videollamada, el duelo a distancia de la migración venezolana. Si algo fue doloroso para muchos venezolanos que están fuera del país, además de la angustia del pasado 24 de junio, es que hubo casos en que tuvieron que reconocer a sus familiares muertos por una videollamada. Se han registrado diversos testimonios de este tipo, lo que refleja un sufrimiento más para la diáspora venezolana a la que le ha sido difícil regresar al país en momentos cuando necesitaban estar con... ¿Por qué podría ser imposible para Trump reemplazar a Karoline Leavitt? La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de agosto, según anunció el presidente Donald Trump. La inminente salida de una de las aliadas más cercanas del presidente dentro de la Casa Blanca marca un importante cambio en la operación de prensa del gobierno a menos de 3 meses de las elecciones intermedias. Los analistas sostienen que a Trump le será difícil sustituirla porque es una de las pocas funcionarias que entiende la forma de pensar del mandatario.